Vamos a dar inicio con nuestra prédica. ¿Dónde está vuestra fe? Es la pregunta que hizo Jesús a sus discípulos después de haber sido despertado por ellos con un clamor desesperado. Pues sus vidas estaban en peligro, en una barca que se anegaba y era azotada por un fuerte ciclón de grandes olas en el lago de Galilea. Los discípulos no se imaginaban la gran enseñanza que iban a recibir en un viaje que parecía muy normal para ellos, ¿no? Como parte del itinerario del Señor Jesús, pero que no iba a tener nada de normal, sino por el contrario, iba a hacerlos sentir que sus vidas peligraban, que estaban en peligro ante un fenómeno natural que ningún ser humano, nadie en la tierra puede controlar. Un ciclón, una tormenta, una tempestad ahí en el mar de Galilea o lago de Galilea. Ahorita lo vamos a explicar. Después de venir de predicar estas parábolas que hablábamos al principio, ¿no? La del sembrador hace 2 semanas, la luz en el candelero, ¿recuerdan? Y escuchar al Señor Jesús decirnos: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, ¿recuerdan? Donde el Señor nos llevó a reflexionar cómo oímos su palabra, cómo oímos la palabra de Dios, ¿no? Y que decía precisamente cuando llegó su madre y sus hermanos, ¿recuerdan? Y él estaba en toda la multitud porque él generaba grandes multitudes, se juntaban a escuchar sus enseñanzas, ¿no? Y llegaron y le dijeron los discípulos: ahí está tu madre y tus hermanos afuera, pero no podían llegar por tanta gente que había, ¿no? ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? ¿Recuerdan? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y recuerdan que les decía, no porque los estuviera despreciando, era su familia biológica, era su mamá, era María, su madre y sus hermanos biológicos, hermanos y hermanas que tuvo Jesús, estaban ahí con él, queriendo llegar, ¿no? Pero el Señor Jesús no era que, no, déjalos, no les estaba dando una concesión por ser su familia biológica. Sin embargo, tomó ese momento como una oportunidad para enseñarles quiénes son realmente su familia espiritual, ¿no? ¿Quiénes son su madre y sus hermanos? Dice, los que oímos la palabra de Dios, los que hoy estamos escuchando, somos su familia espiritual. Y ahora, pues nos muestra por medio, ese momento fue por parábolas, ¿no? Todo lo estaba haciendo por parábolas. Ahora viene una enseñanza práctica, una enseñanza en una situación de la vida real, pero una situación de veras de gran intensidad. Así como nosotros también debemos de vivir las pruebas, porque hay pruebas reales, ¿no? ¿Cómo aterrizamos la palabra de Dios? Bueno, al vivirla, al tener situaciones que precisamente prueben nuestra fe y que nos lleven a clamar a Él, a pedirle realmente, ayúdanos, Señor. Y esta es una de esas situaciones. Imagínense, una tempestad, ¿sí? Denme un segundito, le voy a bajar. Si pueden poner sus micrófonos en silencio, por favor, doña Leti, va a ayudar mucho para que los demás escuchen, los que están conectados. Gracias. Reina Valera, quien tenga ahí su Biblia, si quieren, aquí hay Biblias para que no tenga. Estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. Si la quieren una, con gusto. Te las usé. Pásale una factura. ¿Sí? Para ir siguiendo, nosotros siempre recomendamos que lo que vamos predicando, recuerdan, lo vayan viendo en la palabra de Dios, ¿no? Irlo viendo, para que no se me ocurra a mí meterle nada que no esté escrito, ninguna idea mía, ¿no? Ni quitarle nada, ¿no? Y en el momento que ustedes vean, oigan, no, así no lo dice, díganmelo, ¿no? O pastor, creo que está leyendo otra versión, o es su versión personal, o qué. Esa es la versión que vamos a leer, y precisamente Reina Valera le llama a este intenso pasaje, Jesús calma la tempestad.
donde por primera vez los discípulos no solo van a escuchar una parábola, sino que en la vida real van a aprender y a ejercitar su fe, como les decía, ¿no? Ese es el propósito de ahora de esta enseñanza. El Señor Jesús los iba a llevar a vivirla, a una situación realmente compleja. Y esto lo pueden también leer, nosotros lo vamos a ver en Lucas 8, 22 a 25, que es parte de esta serie que hemos venido predicando sobre el Evangelio de Lucas, ¿no? Ahora ya vamos en el capítulo 8, versículos 22 al 25, vamos a revisar. Solo estos 3 versículos son suficientes para toda esta enseñanza tan grande que nos va a dar el Señor Jesús conforme a su voluntad. Y también los pueden encontrar, recuerden, los evangelios sinópticos, Mateo y Marcos. Le llamamos precisamente sinópticos porque hablan de lo mismo. Mateo lo pueden encontrar en el 8, del 23 al 27, y Marcos en el 4, del 35 al 41. ¿Ok? Pero nos vamos a enfocar ahorita en esta serie que estamos predicando, que es el Evangelio de Lucas. ¿Recuerdan Lucas quién es? El médico amado, ¿no? Era médico de profesión. Y Lucas, precisamente como hombre de ciencia, lógicamente como un creyente y miembro de una iglesia, se dio a la tarea, ¿recuerdan?, de ir a recopilar todas las cosas que les habían sido enseñadas, ¿no? Todas las cosas que les habían mostrado de la doctrina de Jesús, y dijo, yo voy a ver si fueron ciertas, ¿no? Iba a aplicar el método científico para saber si todo lo que les decían había sido cierto. Y se dio a la tarea de ir a los lugares donde Jesús caminó. Él no fue un discípulo de Jesús directamente. Él creyó después, ya después de la muerte de Jesús. Llegó a él el Evangelio, empezaron a creer, pero como médico dijo, yo sí tengo que ir a descubrir si esto era verdad. Y termina diciendo, ¿recuerdan cuando la dedicatoria al excelentísimo Teófilo? Sí, le dice, oh excelentísimo Teófilo, y le dice, aquí están todas las cosas que han sido ciertísimas, dice. O sea, todo lo que nos contaron fue verdad. Él fue directo con la madre de Jesús, con los hermanos de Jesús, con los apóstoles, fue y le preguntó al mismo Pedro, le preguntó a Juan, de todos ellos, a Marcos, de todos, iba recopilando información, ¿sí? Perdón, de Mateo y de Juan, ¿no? Que eran discípulos que sí habían caminado al lado del Señor Jesús, con su propia mamá, con los que habían estado ahí, seguramente buscó al paralítico de que hablábamos, ¿no? Al hombre de la mano seca, a todos les fue preguntando, ¿es cierto que Jesús te sanó? Sí. Y lo preguntaba, ¿cuál es el método científico? Bueno, te generas una hipótesis, qué es lo que vas a descubrir, y si lo preguntas a 1, 2, 3 y 4 que te dicen, yo lo vi, es cierto, pues dijo, palomita, ¿no? Es verdad. Por eso llegó a la conclusión de que todas esas cosas que escribió Lucas, el médico amado, son ciertísimas, dijo. No ciertas, ciertísimas, dijo. No hay más, no hay duda de nada de lo que nos enseñaron, todo sucedió. El Señor Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y él lo pudo constatar preguntándoselo a cada uno de los que habían vivido esto. ¿Ok? Y pues aquí, imagínense, va a tomar esa anécdota tan difícil en la cual estaban por perder su vida los discípulos que iban con él, sus 12 discípulos en una barca, ¿no? Vamos a leerlo, por favor, acompáñame. Lucas 8, y mira, atrás, precisamente, regresamos, está el Rembrandt, creo que es otro pez. Ahí está. Ahí está la imagen, ¿sí? Rembrandt lo quiso retratar aquí, híjole, nos falta un poquito de sombra, pero aquí está el Señor Jesús, acá hay más discípulos, él está precisamente en la popa del barco, o sea, en la parte trasera, y él iba durmiendo, ¿no? Ahorita lo vamos a leer. Y la parte curiosa es que Rembrandt se dibujó a sí mismo aquí. No nada más hay 12, hay un 13º pasajero, bueno, más Jesús. Y es él se dibuja ahí como con un remo, ¿no? Es un dato curioso, la verdad no he investigado más qué pensó él al dibujarse, ¿no? Pero ahí se dibujó como un niño, como que él iba ahí.
yo creo que lo impactó tanto el leer este pasaje que quiso representarlo ahí. Desde 1632 lo pintó, ¿no? Y ahí podemos ver, si tuviéramos un poco más de definición, veríamos las caras de angustia y la cara de tranquilidad del Señor Jesús, ¿no? Todos pensando que iban a perecer, porque las olas, recuerdan que ya lo habíamos hablado, ¿no? Tomaban gran oleaje en esa zona precisamente del mar de Galilea, ¿sí? Y se le dice mar, ¿por qué? Porque hace precisamente un oleaje muy especial, pero no es un mar, es un lago de agua dulce, pero de una extensión enorme, muy grande. Ahorita se los voy a explicar. Acompáñame, 8, por favor, Lucas 8, el 22, por favor, quien lo quiera leer. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Ok, llegó un día, por eso les decía yo, como un día común y corriente, ¿no? Ellos preparados así, pues es el itinerario, porque él iba definiendo cada día dónde iban a ir, ¿no? Síganme, ahora vamos acá, ahora vamos a Gadara, ahora vamos a estar en Galilea. Toda la región de Galilea sabemos que ahí se movía mucho, era como que su centro de comando de Jesús, ¿no? En Galilea, ahí, y de toda la región ahí era donde él se iba desplazando a distintos lados, ¿no? Entonces les dijo: pasemos al otro lado del lago. Se embarcaron. El Señor Jesús estaba pidiendo algo que para ellos no era nada fuera de lo común. Sabemos que eran pescadores, ¿no? Que ya habían realizado muchas veces eso con él, ¿no? O sea, andar en Galilea, ahí crecieron de hecho muchos de ellos, ¿no? Y el Señor Jesús también. Para ellos embarcarse y cruzar el lago era normal, ¿no? Cuando andaban en Galilea, por lo regular, pues o andaban viajando en barcas o a pie, ¿no? Es la forma en la que se movían ellos en esa región. Y como les decía, pues si eran ellos pescadores de profesión, pues no era algo que los pudiera inquietar, ¿no? A lo mejor a muchos de nosotros, yo recuerdo, por ejemplo, amigos o algo que nunca habían subido a un barco, cuando en algún viaje subimos, algunos volvieron el estómago, se marearon, ¿no? Otro estaba así como medio atemorizado, y más si es una barca pequeña, ¿no? No es lo mismo subirte a un crucero que ni se siente, parece que vas caminando en firme, ¿no? Pero una barquita como la que veíamos de Rembrandt, ¿cómo? Un catamarán. Como un catamarán, por ejemplo, pues cualquier ola te está moviendo, el oleaje te está llevando de un lado a otro, ¿no? Entonces, aquí vemos que pues estaban familiarizados, era algo normal, una situación, yo te diría, a lo mejor perfecta, incluso para mostrar una primera aplicación práctica, una enseñanza que te quiero dejar, para ser obedientes, ¿no? ¿Sí? Para decirle al Señor: sí, Señor, ¿a dónde vamos, no? Como, vamos a cruzar el lago. Y todos alistados y subiéndose, ¿no? Dijeron: vamos. Incluso yo me imagino que hasta para mostrar sus dotes, ¿no? Su conocimiento sobre barcas, ¿no? Pues eran pescadores de profesión. Dijeron: vamos. Y yo te diría, esta primera enseñanza, por favor, Luz, es: la obediencia trae bendición. Ellos ya lo habían aprendido. Sabían que siendo obedientes al Señor Jesús, las bendiciones que habían llegado a sus vidas, ¿no? A cada uno de ellos. Yo veo aquí a los discípulos obedeciendo al Señor. En ningún momento veo que diga la palabra que hubo alguna diferencia, una queja de alguno de ellos, ¿no? De parte de uno de ellos, decir: no, Señor, es peligroso quizá, ¿no? Ahorita el clima, mejor, ¿por qué no caminamos hoy? Mejor vamos a otra región, ¿no? A predicar. No. Ninguno de ellos se opuso, por el contrario, ¿no? En cuanto el Señor Jesús les da la orden, ¿qué dice? Ahí. Y partieron, ¿no? Cuando les dice: pasemos al otro lado del lago, la Escritura dice aquí muy claro, punto y seguido, y partieron de inmediato. Ninguna objeción, se llevó a cabo la orden del maestro, y yo te diría, no hay ninguna otra cuestión entre ellos, como la última vez. Recuerdan que los vimos ahí mismo en el lago de Galilea. ¿Quién se acuerda? Con Pedro, exactamente, ¿no? Cuando el Señor Jesús le pide prestada su barca a Pedro, apenas estaban conociéndose, y le dice: préstame tu barca.
la utiliza, la mete un poquito de la orilla para que toda la multitud que estaba alrededor pudiera oír. Él se aleja en la barca para predicarles a todos y que lo pudieran ver y escuchar, ¿sí? Recuerdan que en ese momento le dice a un Pedro dudoso, ¿no? Le dice, boga mar adentro y echa la red. Después de terminar de predicar, le dice a Pedro, boga mar adentro y echa la red. Así, recordemos que lo hizo Pedro, ¿recuerdan? En la pesca milagrosa, ¿no? Vamos a recordarlo. Cuando le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, ¿no? Lucas 8:5, ¿no? ¿Recuerdan? Jesús le dice, boga mar adentro y echa la red. Y él le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, ¿no? Era Pedro dudando, como diciendo, a ver, ya estuvimos toda la noche y no hubo un solo pez. Somos pescadores de años, de profesión, desde niños nos enseñaron esta profesión y ahorita nos pides que echemos la red, ya no tiene caso, ya hasta las estaban, ¿recuerdan? Estaban secando las redes, ya había sido una... Pastor, no está mal la cita, es que 8:5 no dice eso. ¿Qué dice? Dice, el sembrador salió... Es 5:8, perdón. Yo dije, no. Discúlpenme, es el 5, Lucas 5:8. ¿Ven? Exactamente. Lo hice para que ver si estaban atentos. Lo que les decía, por eso hay que tener la Biblia. Imagínense que les empiezo a contar otra historia, ¿no? ¿Cuál pesca milagrosa? ¿Tampoco es? A ver. ¿No es el de Pedro? ¿Es Lucas 5? Debe ser Lucas 5, ¿no? No, pero no es tampoco. El 8. Pero no es el 8. No, sería otra. Ah, ese sí. Pues sí, Es es el el 5. 5. Ah, sí. Perdón, 5:5, perdón. Es que... Y 5:6. Vamos a leerlas. ¿Quién? Vean, ahí está. Respondió, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra Echaré la red. Ahí está, ¿no? Toda la noche llevamos y no ha habido un solo pez. ¿Y quieres que ahorita otra vez volvamos a bogar adentro, mar adentro, nos metamos y echemos redes? Dice, mas en tu palabra echaré la red. O sea, como diciéndole, nada más porque tú lo dices, ahora sí que casi, pues tú eres el responsable, ¿no? ¿Va? ¿Y qué sucedió? ¿No? Ahí vemos primero una actitud de Pedro muy diferente, ¿no? Y la de los discípulos. Duda, ¿no? Pero ahora vemos que de inmediato partieron. Y pues no es para menos, ¿no? Con lo que habían aprendido esa vez que el Señor les dijo, a pesar de que no había nada que pescar, y les dijo, ¿qué sucedió? En el 6. 5:6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. ¿Se dan cuenta? Y habiéndolo hecho, ¿se recuerdan? Dijeron, bueno, más en tu palabra, yo voy a echar la red, le dijo Pedro. Echen las redes. Y de repente, las redes se rompían. ¿Recuerdan qué provocó eso? Vemos una gran bendición, y no solo por la cantidad de peces, nunca habían pescado de esa manera, ¿no? Que las redes se rompieran, sino que Pedro descubrió quién era en verdad, su incredulidad, ¿no? Porque seguro dijo, ay, este nos quiere enseñar, ¿no? Ni pescador es carpintero. ¿Qué me va a decir a mí? ¿Que yo eche la red? No, está mal. Y Pedro cayó de rodillas, ¿recuerdan? Se sintió tan avergonzado y le dijo, Señor, aléjate de mí, que soy hombre pecador. ¿Sí? El Señor hizo algo maravilloso y les enseñó que en la obediencia hay gran bendición, ¿no? Por esa razón, yo te diría, ahorita vemos unos discípulos diferentes, ¿no? Unos discípulos que suban a la barca, ¿no? Vamos a cruzar el lago de volada, ¿no? Porque dijeron, no, pues cada que él hace algo, hay bendición, ¿no? A lo mejor, ¿qué vamos a ver, no? A lo mejor volvemos a pescar o algo, ¿no? Se suben de inmediato, ¿sí? Con un milagro tan grande de parte del Señor, pues, ¿quién no? ¿Quién no va a aprender la lección? ¿Sí? Hoy yo les diría a mi hermano Efraín, ahorita que lo platicó, ¿volverías a alejarte del Señor, hermano? Con eso que viviste, tu vida en peligro, y llegó Él, dices, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no?
Ya no quiero estar lejos de ti, Señor, porque sé que contigo es con quien estoy bien, ¿no? ¿A quién iré? Dice, cuando el Señor Jesús les dijo, y que muchos ya se empezaban a alejar de Él, y les dice, si quieren, váyanse ustedes también, ¿no? Síganlos. El que quiera irse, váyase. Y Pedro otra vez respondió, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Ya no querían dejar al Señor Jesús, ¿se dan cuenta? Solo tú tienes palabras de vida eterna. De esa manera es como nosotros también debemos de vivir, amado. Quitando las dudas, ¿no? Muchas veces nos cuesta trabajo obedecer al Señor y leemos la palabra y decimos, pues esto es religión, ¿no? No, pues está padre para un domingo, ¿no? Para, pues, un ratito. No, amados, la palabra de Dios la tenemos que apropiar. ¿Por qué? En la obediencia, cuando le creemos al Señor y hacemos lo que Él nos dice, lo que decíamos el domingo pasado, nos considera su familia. ¿Quién es su familia? Los que oyen y hacen su palabra, ¿no? ¿Verdad? Los que hacen la voluntad del Señor, los que le obedecen. Y otra, porque precisamente vemos que al obedecerlo a Él hay bendición. Y no se trata de que tú en verdad te tenga que hacer sentido. La obediencia no es que te haga sentido. Es como cuando éramos pequeños, ¿no? Nos decían, no te subas ahí porque te vas a caer. Y ya te caíste, ¿no? No entendíamos. Si agarras ese rosal te vas a... Y ya te habías encajado. Llegabas con tu mamá, ¿no? Te lo dije. No metas la mano al fuego. Y ya metiste la mano al fuego, ¿no? Porque no entendíamos. ¿Hasta qué? No, lo vivíamos. Pero la obediencia debe de ser así. Creerle a Él. Hemos dicho muchas veces, es diferente decir creo en Dios que le creo a Dios. Si hoy tú le preguntas a toda esta colonia, te puedo asegurar que el 90% podría decirte que dice que sí cree en Dios, ¿no? Este país, que es católico, todos dicen que creen en Dios, ¿no? Tú le dices, ¿crees en Dios? Sí. ¿Conoces a Jesús? Sí. Pero si le preguntas, ¿le crees a Dios? Ahí está la gran diferencia, ¿no? En su respuesta, bueno, yo he escuchado a muchos que les dices y dicen, sí, Chuchito. Sí. O sea, dicen Chuchito, entonces, o sea, desde ahí mismo te das cuenta que ni siquiera saben a lo mejor la magnitud de lo que están diciendo. Claro, o Diosito. Lo conocen de una forma muy, pues, irreverente hasta podríamos decir. Es correcto, porque nunca se les han enseñado los atributos de Dios, ¿no? ¿Cómo le dices Diosito? Pues, ¿Diosito de dónde, no? Es un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso que gobierna la tierra, ¿no? ¿Verdad? Pero muchos sabemos, no, sí, yo ya le pedí a Diosito. O sea, Él me ayuda, es mi genio de la lámpara. Cuando le pido, me concede. Pero de eso no se trata. Él no está para servirnos a nosotros. Nosotros estamos para servirlo a Él, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes somos? ¿Él es siervo de nosotros? No, Él no es nuestro Diosito. Está para que cuando le pidamos nos saque de las broncas. Él es Dios. Y nosotros estamos para obedecerle y precisamente ahí recibir la gran bendición. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa es la diferencia entre decir, sí creo en Dios, sí, yo sé que existe. ¿Conoces su palabra? No, bueno. Entonces, crees que existe, pero no le crees. ¿Por qué? Porque no lo conoces, ¿no? ¿Haces lo que Él te dice? Sí, lo que me han enseñado. No, lo que has aprendido, ¿qué te ha revelado Él? ¿Cómo quiere que camines, no? ¿Cómo quiere que vivas? Pues creo que así, ¿no? Cumpliendo los 10 mandamientos nada más. Nada más hay 10. No, está llena de mandamientos la Biblia, ¿no? Adelante, Gaby. Escuché algo que me impactaba y que creo que es muy real, incluso a veces dentro de, bueno, cuando empezamos a creer en Cristo, ¿no? Que le conocemos como una biografía, ¿no? Como una historia. Sabemos sus obras, sabemos qué hizo, quiénes a lo mejor sus padres, toda la historia, ¿no? Lo conocemos de una manera histórica, pero vamos perdiendo o al no practicar la oración y la adoración, no tenemos esa intimidad para conocer, ¿no? O sea, qué es lo que hay en su corazón, no solamente con un conocimiento, sino en una intimidad. En una intimidad. Dices una palabra muy, muy importante, porque no se trata de religiones,
Si vemos, el Señor Jesús nunca dijo establezcan una religión, una relación personal con Él. ¿Qué hizo con los discípulos? Aquí lo vemos. Durante todo su ministerio de 3 años y medio, el Señor Jesús comía con ellos, desayunaba, cenaban, viajaban, les lavó los pies, ¿no? O sea, había una relación personal con Él. Él pide hacer discípulos, ¿no? Les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. El discípulo no puede ser como el maestro si no va a clase, ¿están de acuerdo? ¿Cómo puedes ser tú como una persona si no estás con Él, si no aprendes sus enseñanzas? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Él quiere, una relación personal con cada uno de nosotros. No nos vamos a salvar porque estamos hoy reunidos aquí. El día que venga en la segunda venida del Señor, como yo estuve y pertenecía a esta iglesia, Familias Unidas en Cristo, yo me salvo. No nos salvan las iglesias, las denominaciones, las religiones. Lo que nos va a salvar es precisamente esa relación personal que tuvimos con Él. Fue haberlo aceptado como Salvador y Señor de nuestras vidas. Eso es una palabra bien importante. El decirle Señor, ¿sí? Por eso, ¿recuerdan que le dijo a los discípulos? ¿Por qué me decís Señor, Señor? Si no hacéis lo que yo les digo. No me digas Señor si no me obedeces. Todos le van a decir al final, lo sabemos, ¿no? Que van a llegar todos cuando vean el día terrible del Señor, cuando Él viene a juzgar, ya no como cordero, sino como león, con vara de hierro, a juzgar ya al mundo, a decir quiénes creyeron en mí, quiénes no. Ya no va a venir como el cordero a entregar su vida, Él ya lo hizo. Su segunda venida es para juzgar al mundo, ¿no? Y todos le van a decir, Señor, Señor, no. Cuando vean las cosas terribles, los que están siendo arrojados y los que fueron llevados por el anticristo, por la bestia, a ese destino terrible, ¿sí? Que están viviendo esa gran tribulación, muchos le van a decir, Señor, sí te conozco, ¿no? Yo estaba ahí todos los domingos, yo sí estaba, sí te reconozco. Es decir, ¿perdón? No me llaméis Señor, ¿no? Alejaos de mí, ¿qué les dijo, no? Hacedores de maldad, yo no los conocí. Pero sí no, tú me conocías quizá, pero yo a ti no te conocí. ¿Cuándo te vi? ¿Cuándo platicamos? ¿Cuándo estabas conmigo? ¿Cuándo me hiciste Señor para decirme Señor? Hacerlo Señor es lo que yo te decía, es hacernos siervos de Él, no siervo Él de nosotros. Pero si yo todos los días te pedía que me ayudaras, pues es lo único que hacías, pedir. Y nunca hiciste nada de lo que yo te pedí, ¿no? Eso es lo que es claro. Por eso les dicen, no me digan Señor. No, ¿por qué me dices Señor si no me obedeces? Siempre se los he explicado, creo que ya se los he explicado alguna vez, ¿no? En el negocio de mis hijos yo les digo, para explicarles esto. Si la encargada que está ahí en el negocio, tú le dices, abre por favor de lunes a sábado a las 9 de la mañana, ¿no? Por favor, y esto es lo que tienes que hacer. Tú le dices todo, pues es tu negocio, ¿no? Y tú le pagas. Ella tiene que hacer lo que tú le pides. Pero llegas el lunes y está cerrado. Y dices, ¿y ahora por qué no abrió? ¿No? Y llega ella a las 10. Hola, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Por qué no abriste? Ya se fueron quién sabe cuántos clientes, ¿no? Ya perdimos clientes. No, lo que pasa es que el lunes, la verdad yo me he dado cuenta que la gente llega como a las 11. Entonces preferí ya abrir a las 10. Es más, toda la semana ya voy a abrir a las 10 porque no hay gente. Y te cambié los precios, porque tus precios ahorita están 50% abajo y ya estamos vendiendo todo. Pues sí, pero estamos perdiendo, ¿no? Como 50% abajo. Yo te puse estos precios porque este es mi costo, ¿no? Si yo vendo abajo del costo es pérdida. No, pero no vendíamos nada. Digo, ¿qué haces? La corro. Exactamente. Eso es lo que dice el Señor. No me digas Señor si no haces lo que te digo, ¿no? ¿Cómo le puedes decir Señor o patrón a alguien cuando haces lo que se te da la gana? Cuando haces tu voluntad y no la voluntad del que te contrató, del que te rescató, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que es la obediencia. La obediencia es hacer lo que Él nos dice. Y la obediencia, amado, trae bendición. ¿Sí? La obediencia trae bendición. Y creo que con este ejemplo de cómo ellos subieron, ¿no? Podemos ver que habían entendido eso.
Seguro recordaron, dijeron, la última vez que subimos a la barca, hijo, pescamos, pero como nunca, ¿no? Como nunca habíamos pescado. Se rompían las redes de peces. Vamos a hacerlo. Y partieron, dice. Vamos a cruzar el lago. En el momento, partieron, ¿no? Entonces, ¿nos queda clara esa primera enseñanza? Creo que, ¿no? Vemos ahí que ellos habían aprendido, los discípulos, que la obediencia traía bendición, ¿no? Y podemos comprender por qué se comportaban así, ¿no? Cuando hombres que no tenían un carácter nada dócil, como era Pedro, como eran los demás pescadores, lo sabemos al ver muchas cosas de ellos, se estaban portando de manera muy dócil, ¿no? Obediente, exacto. Entonces, vamos a ver ahora qué sigue. El 8:23, ¿sí? Antes de eso, déjame ver. Yo te quiero compartir algo más. Esa bendición del Señor, además, es más grande de la que tú te puedes imaginar. Tú te puedes hacer ciertos planes, algunas cosas, pero cuando ves realmente cómo viene la bendición de Dios, siempre supera las expectativas, ¿sí? Supera las expectativas. Cuando eres en verdad obediente a Él, aunque no te parezca, aunque no concuerde con lo que te ha enseñado el mundo, pero si lo dice la palabra, dices, yo lo hago, Señor. Si tú lo dices, esa es la fe. Yo voy a confiar, como dijo Pedro, ¿no? Más en tu nombre echaré la red. Yo estoy seguro que no hay peces porque tengo toda la noche. Pero nada más porque tú lo dices, en tu palabra, yo voy a hacerlo. Y sorprendido, ¿no? Dijo, wow, ahí es cuando dijo, este sí es Dios, ¿no? Eres tú el Mesías, perdóname por incrédulo, ¿no? Entonces, yo te diría, en eso debemos confiar, amados. ¿En qué? Cuando estamos obedeciendo a Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, fíjate, es aquel que es Él, ¿no? De hecho, se los compartí creo esta semana, ¿recuerdan? En el chat. Los que están en el chat de la iglesia, ¿lo vieron? Aquí está, Efesios 3 del 20 al 21, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, fíjate, incluso, o lo que te puedas tú imaginar o entender, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros, ¿cuál es? El de Él, ¿sí? Es el que puede actuar. Si actúa nuestro poder, si fuera nuestro propio poder, ¿qué creen? Pues Pedro no hubiera vuelto a echar las redes, ¿están de acuerdo? Pues ¿para qué? Él ya se hubiera ido a su casa triste y diciendo a su esposa, hoy no hay gasto, mujer, ¿no? Los pescadores vivían de lo que pescaban. Mañana no tengo que vender porque no pesqué nada. Y él se hubiera quedado, si hubiera sido el poder de Pedro, su conocimiento, su entendimiento, ¿no? Él hubiera dicho, ya vámonos, recojan las redes. Mas el Señor hace cosas más abundantemente de lo que podemos entender. Y no es el poder de nosotros, es el poder de Él, ¿sí? Porque Pedro tenía razón. ¿Para qué seguir pescando si no hubo nada? Pero el poder de Dios le mostró otra cosa. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa obediencia y esa bendición, amados, nos debe de llegar a declarar esto que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y llegaba y finalmente, al ver eso, glorificaba, ¿no?, al Señor Jesús por lo que hacía en la iglesia que Él había levantado. Todo esto, amados, que estamos viendo, lo vivía la iglesia. Esto que platica Efraín, lo vivía también la iglesia. Veían las bendiciones y muchos de nosotros sabemos, si estamos aquí, pero vayan preparando su testimonio, ¿no? Porque muchos, sé que todos tienen un testimonio hermoso el día que conocieron al Señor, como Pedro, como los discípulos, como todos los que empezaron a seguir al Señor cuando veían cómo había obrado en sus vidas, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que podemos vivir. Muy bien, y podríamos mencionar más casos y ejemplos en la Biblia, ¿no? Hombres obedientes, Moisés, Josué, Caleb, ¿no? Que hemos estado viendo con nuestros pequeños, les he estado enseñando los jueves, los jueves,
sobre Caleb, ¿no? Fue un hombre que fue el único que entró, sabemos, a la tierra prometida junto con Josué por su obediencia, ¿no? Otra vez, la obediencia les trajo la bendición de ser los únicos que iban a entrar. De los 10 espías, solamente entraron Josué y Caleb, ni siquiera Moisés. Josué y Caleb llevaron a los hijos de todos a la tierra prometida, por obedientes, ¿no? Y cito nuevamente algo más. El mismo y el más grande ejemplo de obediencia que podemos tener es el Señor Jesús, ¿sí? El que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Efesios 2:8, ¿sí? ¿Qué dice? Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ese nombre que es sobre todo nombre, lo exaltó a lo sumo, lo más alto. ¿Fue por qué? Aquí está. Por haberse hecho obediente. Y no nada más obediente en unas cosas, sino hasta dar su vida. ¿Se dan cuenta? Y qué gran bendición. Muchísima. No solo para él, que fue exaltado a lo sumo, sino para nosotros. La obediencia de Cristo nos trae. Es que aquí Efesios 2:8 no aparece así. ¿No? También yo creo que está mal la cita, ¿no? Ay, no, Sí, diga. está bien, pastor, porque es lo que están memorizando. Sí están memorizando los niños, ¿no? Pero no sé Pero si no es, sea no es Efesios 2:8. ¿No? Ah, pero ha de ser Filipenses. Es que es No me digan que me equivoqué otra vez. Ay. A ver, creo que sí es Filipenses. Ah, sí. Sí. Es Filipenses. Ajá. Ah, perdónenme, ahora sí anduve. ¿Es Filipenses que para Sí, subrayar? Filipenses 2.8. Ah, ok. Sí, es 2.8 sí es porque lo están memorizando los niños. Ya se lo saben desde el 1, creo hasta hasta de memoria, lo dicen precioso. Pero sí es cierto, no es Efesios, No, es Filipenses. es Filipenses, discúlpenme. Sí, Filipenses 2.8, ¿no? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Amados, creo que con esto es suficiente para la primera enseñanza, ¿no? ¿La obediencia trae bendición o no? ¿Sí? Sí. Creo que ya no le voy a seguir, porque ejemplos puedo sacar muchísimos en la Biblia de lo que hace la obediencia, ¿sale? Entonces no se te olvide y escríbelo ahí en tu Biblia, en donde quieras, en tu celular, ¿sí? Ponlo. La obediencia trae bendición. Y eso en verdad, y créanme que es verdad. ¿Quieren obtener las bendiciones del Señor? Seamos obedientes, creámosle a Él y hagamos lo que nos dice. ¿Sale? Vamos a seguir leyendo, vamos al 23. ¿Quién lo lee? ¿Luz? ¿O? Pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Amén. Fíjense qué pasó de repente. Mientras navegaban en lo que parecía un itinerario normal, se anegaban, navegaban. El Señor Jesús se queda dormido y de repente se desencadena una tempestad de viento y se anegaban y peligraban, ¿no? Y yo te diría, a lo mejor me vas a decir, ¿y entonces qué pasó? ¿No que en la obediencia hay bendición? A lo mejor van a decir, como me he estado equivocando en los versículos, van a decir, ¿no se equivocó? ¿Sí leyó bien? Pues no veníamos de asegurar que en la obediencia encontramos bendición. ¿Y qué pasó entonces? Yo también ya lo estoy pensando, me habré equivocado en la enseñanza, ya hasta estoy dudando de mí. A ver, vamos a leerlo en Marcos, en el sinóptico, para ver si estoy bien. A ver si él no menciona que peligraban sus vidas, ¿no? Por ser obedientes. A ver, vamos a ver. 35. ¿Marcos qué? 4, 4. del 36 al 38. ¿Quién lo quiera leer? Listo, Jorge. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Ahí está el 36, ¿no? Hasta ahí va igual, ¿no? ¿Sí? Lucas sí dijo lo mismo, ¿no? O sea, nada más agrega
que había otras barcas con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hicieron. ¿Y el 37 qué dice Jorge? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca y de tal manera que ya se anegaba. Entonces sí, ¿no? Sí es lo mismo. Está contando Marcos que pasaba lo mismo. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de la manera que ya se anegaba. Se metía el agua a la barca, ¿no? ¿Y el 38? ¿Quién quiere leer el 38? ¿Alguien más? Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahí está. Creo que no me equivoqué. Lucas dice, ¿no?, que estaban en una tormenta, pero aquí todavía Marcos lo pone más difícil. Les dice: Maestro, lo despiertan y dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, híjole, vemos aquí que sí coincide, ¿no?, lo que dice Lucas, Marcos, y ya no te digo que leamos a Mateo, porque dice lo mismo. Entonces yo te diría, ¿qué hacemos? ¿Desechamos la enseñanza anterior? ¿Le quitamos porque, pues no, ellos fueron obedientes y después estaban pereciendo de repente? Les vino una tempestad que estaban en peligro de morir. ¿Sí? Entonces sí será cierto lo que les dije, la obediencia trae bendición. Quizá podemos justificarlo, pues porque podemos decir que, pues a pesar de que eran obedientes, podemos decir, pues ya sabían a lo que se atenían, ¿no? Si eran pescadores, fue culpa de ellos. Sería la confianza, ¿no?, en él. Podría ser también. Pues sí, confiar en él, ¿no? Ellos confiaron en él. Yo digo que Dios los probaba para ver si estaban bien en la confianza en él. Así es, confianza. Aquí dijo una palabra Liliana y repites la misma. Ellos, pero sí estaban mostrando confianza, ¿no? Porque lo siguieron, o sea, dice que luego que les pidió eso partieron. Entonces, pero yo no veo la bendición. La bendición de que, Señor, yo te obedecí, me estás llevando a que mi vida esté en peligro, a perecer, y además te quedaste dormido. ¿Qué pasó? ¿No? Híjole. Lo interesante es que él estaba dormido. A pesar de la tormenta, seguía dormido. Él estaba dormido. Imagínense cómo, yo no entiendo, ¿no? Si ya se está metiendo hasta el agua, ¿cómo es que el Señor seguía durmiendo? ¿No? ¿Ya vieron? Híjole, está como que complicado. ¿Y la bendición, pastor? Díganme, ¿la bendición dónde está? Eso no es bendición. Se están muriendo y el Señor además está dormido, como si no los escuchara, ¿no? Híjole. Por eso te digo, a lo mejor, bueno, pues ¿qué podría yo para defender esto? Pues es que, no, fue culpa de ellos, porque como ellos eran pescadores, debían de saber, además conocían, ¿qué decíamos? Eran de esa región de Galilea, ¿no? Debían de saber qué pasaba en ese mar, en ese lago, ¿no? Ellos sabían precisamente que se le decía mar por el oleaje tan grande que llegaba a tener y por la gran extensión que tenía, ¿no? Entonces, si ellos ya sabían las condiciones de ese mar, pues ¿para qué se subieron, no? ¿Para qué pensaron que, no nos iba a pasar nada? No, pues era una posibilidad, ¿no? ¿Recuerdan? Lucas lo mencionaba, ¿no? Ese mar, ¿no? Que tanto Marcos y Mateo le llaman Mar de Galilea, era el lago de Genesaret, también así se le conoce, porque está específicamente en la región de Genesaret. Es conocido el lago de Genesaret, Mar de Galilea o lago de Genesaret o lago de Galilea, ¿no? Tiene más o menos una extensión de 200 metros abajo del mar Mediterráneo. O sea, es como un pozo, hagan de cuenta. Está el nivel del mar y está más abajo, 200 metros abajo todavía del mar, lo que hace precisamente que genere mucha inestabilidad, ¿sí? Ahí, en ese clima hace que sea muy inestable. Cuando es caluroso y tranquilo, pues está muy bien, pero de repente, por cualquier inestabilidad del clima, puede llegar a tener olas hasta de 2 metros de altura y generar tormentas ahí mismo. En ese lago tan grande
Es un lago que tiene varias regiones. Toca la región de Líbano, toca también Israel. De hecho, es el que provee a Israel de el 30% del agua con la que viven. Ese lago sigue siendo la fuente principal que al pueblo de Dios le da agua. Pero es un lugar muy inestable y ellos lo sabían. Entonces, pues yo creo que fue su culpa, ¿no? No debieron ser tan obedientes, quizá, ¿no? Y mejor haber sido prudentes y mejor quedarse en sus casas. Pues no. Yo creo que, pues no creo que podamos descartar la enseñanza, ¿o sí? Vamos a mejor a seguir leyendo, ¿les parece? Vamos a seguirle leyendo para ver. Y yo te diría además, fíjate, ahí está Isaías 40:28. El Señor se queda dormido. Y ellos han de haber pensado, siendo judíos, conocían la ley y los profetas, ¿no? Y conocían muy bien lo que había dicho Isaías. ¿Qué dice Isaías en el 40:28? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahí está. Ahí yo creo que hay más duda todavía. Podrían haber estado dudando. Pues no, que no se fatiga, no desfallece con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Jesús se cansó y se quedó dormido en el momento que más lo necesitábamos. ¿Será Dios? ¿No? Yo creo que dudaron, porque hasta, ¿cómo le dicen? Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? O sea, ¿cómo no estás para defendernos si estás dormido? Estamos a punto de ahogarnos aquí, ¿no? Y fíjense, si les llegó otro, ahí está el Salmo 124, 3, 4. Si les llegó a la mente lo que escribió el rey David, que seguro lo tenían ellos, porque pues eran judíos, fíjense qué dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Cómo? Si dice que Dios no me va a dejar resbalar, ni se duerme nunca, sino que siempre me está guardando, ¿no? No se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Entonces, ¿qué está pasando, no? Le he dicho, entonces no es Dios, no es el Mesías prometido, está dormido, ¿no? Híjole. Con estos versículos todavía, ¿qué hacemos? ¿Descartamos la primera enseñanza o no? Aquí pues nos sigue diciendo, ¿no? Que no, pues eso que estaba pasando no era bendición. Se durmió Jesús, ¿no? Ya le cambió luz. ¿No? Se durmió, se adormeció. Híjole. A ver, ahora sí, luz, cámbiale. Vamos a seguir leyendo mejor, antes de descartar la primera enseñanza. 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Amén. A ver, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? ¿Si hubo error en la primera enseñanza o no? ¿No? Aunque pareciera que sí, ¿no? Parecía en el momento, imagínense si hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho, no, pues no. Se quedó dormido y Dios no se duerme, ¿no? ¿Qué pasó? Pues es como tú dices, ¿no? Que él ve en una sola pasado, presente y futuro. Así es. El Señor ve pasado, presente y futuro en una mirada. ¿Por qué estaba dormido Jesús? Yo te diría, pues sí, porque Jesús estaba mostrando su naturaleza humana, ¿no? Estaba mostrando que era un hombre como nosotros, de carne y hueso, ¿sí? Y que también se cansaba. Sí se quedó dormido, porque no creo que haya estado fingiendo, ¿va? Me voy a hacer el dormido. Se quedó dormido, dice. Estaba durmiendo tranquilamente, ¿no? Tenía naturaleza humana. Esa segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, el Hijo, estaba cansado, amado. Estaba cansado, ¿sí? Pero a diferencia de nosotros, Él tenía la naturaleza de nosotros, pero la gran diferencia es que Él
a pesar de tener esa naturaleza, al ser Dios hecho hombre, estaba dando un ejemplo de vida. En ese momento estaba durmiendo confiado, ¿no? Se estaba negando la barca, estaba a punto de perecer todos, y él aún así estaba confiado. Él sabía que el Padre Celestial no le iba a fallar, y es lo que dice Juan Carlos. Tenía fe. Él ya sabía, además, que los designios de Dios se cumplían, ¿sí? Él sabía que iba a morir en la cruz, no ahí. Entonces, ¿de qué me preocupo si no me voy a morir aquí? Así esté la peor tormenta, yo estoy aquí para morir en una cruz. Esos son los decretos de Dios, ¿no? Fíjate, pero ahí el Señor estaba durmiendo confiado, ¿sí? Estaba durmiendo confiado. Lo que nos dice el Salmo 4:8, fíjate. En paz, todos repítanlo, lean. Paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos dormir de esa manera cuando hay un problema? Yo les confieso que a mí me cuesta trabajo. Hay muchas veces en las que me quiero dormir, pero si tengo alguna cosa importante mañana, un problema, a veces estoy pensando en eso. ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Algunas veces hasta no me vaya a quedar dormido, ¿no? Ya estás así como que no me quiero dormir. No vaya a oír el despertador y tengo que estar muy temprano. No dormimos confiados. Esa es la gran diferencia, ¿se dan cuenta? Entre Jesús, que aún siendo hombre en su naturaleza humana, su divinidad, nos estaba poniendo un ejemplo. Él sí podía dormir confiado. Estaba confiado, ¿no? Sin ninguna cosa que lo estuviera perturbando su sueño, ¿no? En un momento tan complicado y peligroso, él seguía dormido. Pudo descansar por eso que decíamos. ¿Por qué? Los decretos de Dios siempre se cumplen y sus promesas, ¿no? Y eso es lo que nosotros, amado, deberíamos también de considerar, ¿sí? ¿Y qué hizo en cuanto se despertó? Yo creo que hasta bostezó y dijo, ¿por qué me despiertan, no? Dice, despertando él, reprendió al viento y a las olas, ¿no? ¿Y las olas qué? Cesaron y se hizo bonanza. Se hizo bonanza. Yo creo que, la verdad, sé que es algo muy difícil decirle a cada uno de ustedes que descansen de esa palabra, que aún en la prueba que estás pasando, concilies el sueño, ¿no? Por eso yo se los confesaba, ¿no? A mí también me cuesta trabajo. Sin embargo, ¿qué creen que pasa cuando estoy así? Cuando estoy en una situación difícil. Sé que no voy a dormir, pero voy a orar. Me pongo a orar antes de dormir, me pongo de rodillas y le entrego mi problema. Le digo, Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra. Solo tú me haces vivir confiado. En paz me acostaré, Señor, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solamente ahí es como podemos descansar, amados, confiando en que sus decretos se cumplen. Señor, a pesar de que yo haga lo que haga ahorita, si me quedo despierto, ¿voy a cambiar la situación de mañana? Cuando despierte ya se va a acabar el problema. Pues no. Si estoy todo el tiempo pensando en eso y en la solución, ¿no? ¿Me va a llegar a mí solito? No. Tengo que recurrir a Él y decirle, Señor, tú ya sabes qué va a pasar. Tú ya sabes lo que va a suceder, ¿sí? Tú sabes que se va. ¿Cuáles son tus decretos? Yo no. Por eso es que pues me siento así. Pero si confío en que los decretos que tienes para nuestras vidas y que tú permitiste la prueba por la que estoy pasando, entonces puedo confiar y descansar. Descansar en Él, amado. Descansar. Si nos enfermamos, yo te pregunto, ahorita que está otra vez el COVID, estaba viendo que ya otra vez va a ser, ¿qué? Obligatorio el cubrebocas en ciertos lugares, la UNAM y no sé, en Saltillo, hospitales, ¿no? Yo te diría, con el cubrebocas ya estás al 100, ¿no te va a dar COVID? ¿Alguien puede decir, a mí no me va a dar COVID? Pues hasta con cubrebocas, ¿no? Yo conozco gente que nunca salió de su casa
Y le dio. Señores mayores que sus hijos los cuidaron así de no salgas, no, para nada, y le llevaban la comida y les da COVID. Los decretos de Dios ya están, amados. Créanme, si nos enfermamos no es porque Dios no se dio cuenta, porque se distrajo, ¿no? Dijo, ay, estoy, como les he dicho, estoy ahorita bien ocupado con la guerra de Israel, ¿no? Lo que está pasando allá, y no te escuché, perdóname, ¿no? Perdóname, Juan Carlos, ¿no? Te va a decir Dios, es que no escuché porque tu oración y te me enfermaste. No, ¿qué dice? El Señor nunca se descuida, ¿no? El Señor no desfallece, no se cansa, no se duerme. Lo vimos. Más bien permite que pasen las cosas por una razón. Él tiene, si nos lleva a una prueba, no es porque se distraiga o no escuchó nuestra oración, es porque es necesario para que se cumpla un decreto de Él en nuestra vida. ¿Sí? Es necesario que caigas, perdón. Lo que le pasó a Efraín, hoy lo vemos, hoy lo platicó aquí. No fue una casualidad. El Señor usó el Guillain-Barré, una enfermedad tan terrible, que lo hizo sentir en ese momento. Imagínate que ya no te puedas mover ni levantar, ni un brazo. Es ser terrible, ¿no? Como si te amarraran a una cama. El Señor lo usó para llevarlo a Él de nuevo, para regresarlo y tener una vida abundante en Él. No fue que el Señor, no lavaron bien el pollo que se comió, ¿no? Y ya entró ahí las bacterias del Guillain-Barré. Ya, bueno, ya ni modo. Ya hay hora que se recupere. No, el Señor sabía que era necesario para tu vida, hermano. Y ahí fue cuando Él llegó y se presentó delante de ti. ¿Te das cuenta? De la misma manera, Jesús durmió en ese momento con toda confianza porque sabía que era necesario. Él ya sabía que iba a haber una tormenta, ¿no? Por eso dijo, bueno, me voy a dormir a que pase la tormenta. Porque los decretos de Dios, que Él sí conoce, Él los planeó con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Él ya los había visto, lo que dice Juan Carlos. Dios ve todo en una sola mirada, pasado, presente y futuro. Dios no necesita esperarse a que pase el día de mañana para ver qué va a suceder, como nosotros, ¿no? Nosotros sí, tenemos que ver a ver si mañana realmente pasa, ¿no? Podemos tener una cita de trabajo, una cita en el médico. Pues tenemos que ver a ver si llega el médico, ¿no? A ver si nos dan el trabajo, no lo sabemos, ¿no? Nosotros tenemos que ir a acudir para ver qué va a pasar. Pero Dios, no. Dios no tiene por qué esperarse. Él ya vio todo. Él ya sabe qué va a pasar. Y lo que va a pasar siempre se va a cumplir. Y lo estamos viendo en el discipulado de varones, ¿no? La pregunta 7. Los que entraron el viernes, ¿se acuerdan? ¿Qué son los decretos de Dios? ¿No? Y la próxima semana vamos a ver la pregunta 8 que dice, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Y se los voy a adelantar a los varones. Te adelanto la respuesta. Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia. En todo lo que Él hace, en todo lo que vamos viviendo es como Él va ejecutando sus decretos. Sus decretos son eternos y sus propósitos de hacer las cosas según su propia voluntad siempre se cumplen. No hay forma de que no. Conforme al tiempo que Él ha establecido. Los que llegaron temprano escucharon la oración y yo decía, Señor, gracias porque si estamos aquí tú lo habías decretado ya. Y no se cumple solo en el cronos del hombre, el tiempo, cronos del hombre. El cronos es el tiempo de nosotros. El que ahorita puedo ver y decir, ya son 10 para la 1, ya me estoy tardando, ¿no? El kairos del hombre, el kairos de Dios es el tiempo perfecto de Dios. Es un tiempo que se diseña no aquí, ni siquiera es por segundos, minutos, es algo que nosotros ni siquiera entendemos. Se diseña en el cielo. Y Él sabe cuál es el tiempo perfecto para cada quien de nosotros, ¿sí? Si hoy estamos aquí es porque Él ya lo había decretado. Y no había manera de que no, ¿sí? A lo mejor nos queríamos oponer o no, pero el Señor sabía que íbamos a estar, ¿sí? Y a pesar de que se nos atravesara una cosa u otra, aquí vamos a estar. Se cumple todo lo que Él ya tiene establecido, ¿sí? Y esto nos lleva a precisamente, no, ya te pasaste, Luz, ¿sí? La prueba, amado, es parte de la bendición. No es que la primera
enseñanza haya estado mal. La obediencia trae bendición, pero la prueba que permite el Señor es parte de esa bendición. ¿Por qué? Porque nos lleva a clamar a Dios, ¿sí? Nos lleva a clamar al Señor. Y eso es parte de esa bendición, ¿sí? Es necesario que cada uno de nosotros, cuando hay prueba, nosotros pidamos, sintamos esa necesidad de clamar a Él, ¿sí? Por eso el Señor, vemos que se durmió, para que en ese momento ellos, ¿qué hicieron? Señor, ¿no? Fueron a despertarlo. ¿Qué no tienes cuidado que perecemos? ¿No? ¿Qué no te importa? ¿Por qué estás dormido si ves que nos vamos a morir? ¿No? Así es como Él lo permite que pase en nosotros. Esos decretos y designios son precisamente por eso. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Si te fijas, está con signos de admiración, exclamaron, ¿no? Ese clamor debe de salir también de nuestra alma. Cuando estás en una situación muy difícil, espero, a lo mejor los más jóvenes como Shali, ¿no? Como Joaquín, como Denise, pues son muy jóvenes, a lo mejor no han tenido una situación así de difícil, gracias a Dios. Pero los más grandes, pues hemos pasado por situaciones complejas, ¿no? Hoy nos lo platicaba Efraín, perdón que te siga usando de ejemplo, Efraín, pero bueno, hoy te tocó dar tu testimonio. Clamó a Dios, ¿sí? El Señor nos lleva a clamar, ¿sí? Durante una prueba tan difícil, ¿no? Que podamos estar viviendo, como la que estaban viviendo ellos, ¿sí? Esa bendición ya estaba decretada, ya había sido planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Que durante una prueba tan difícil en donde estaba en riesgo su vida, ellos pudieran clamar a Él. Y entonces el Señor, al escuchar ese clamor de sus discípulos, trajera la gran bendición, haciendo cesar las olas, poniendo todo en paz y trayendo, ¿qué dice? Bonanza. ¿Sabes qué significa bonanza? Si lo buscas en el diccionario o lo googleas, vas a encontrar que dice tiempo tranquilo o sereno en el mar. Así, eso es una bonanza. Pero también si buscas un sinónimo de bonanza, te va a llevar a prosperidad, florecimiento, auge, bienestar, opulencia y fortuna. ¿Han oído cuando dicen ahora sí hay tiempos de bonanza? ¿No? Son esos tiempos de auge, de bienestar, de opulencia, de fortuna. ¿Qué era lo que el Señor estaba dejando? Sí, una calma. Imagínense cómo se sintieron después de que el oleaje grande se detuvo. ¡Ay! Descansaron, ¿no? Ahora sí, yo creo que muchos a lo mejor se quedaron hasta dormidos, ¿no? ¿Verdad? Ese tiempo de bonanza lo trae el Señor después de la prueba. Después del clamor viene la acción de Dios, detiene a las olas, la cesa y viene bonanza. Eso mismo pasa en nuestras vidas, amado, ¿sí? Por último, leamos el 25 para terminar. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. ¿Se fijan? Este versículo contiene algunas preguntas, ¿no? Una, por parte del Señor Jesús, donde muy paciente Él pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Una vez que detuvo las olas, que paró, ¿no? El oleaje y la tempestad se cayó, cuando Él dijo, en ese momento les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Con toda calma y amor se los preguntó. Una vez que les había permitido experimentar la gran prueba y al mismo tiempo experimentar el poder y la misericordia de Dios, es cuando les dice: ¿dónde está vuestra fe? Esta pregunta, amado, en verdad es muy importante, pues como les decía, trae una bendición aún mayor de la que ellos ni se imaginaban que venía, y en ese momento menos. ¿Cuál bendición?
estamos muriendo. Todo este pasaje, amado, es algo que le llamamos, nos está hablando sobre cristología. Está enseñándonos a entender quién es en verdad Cristo. Dios y hombre en una misma persona. ¿Te das cuenta? Un hombre cansado, que se quedó dormido, pero que de repente los lleva a hacerse esa pregunta. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Se dieron cuenta que sí era Dios. ¿Quién de nosotros podría hacer eso? Detente, oleaje. Tormenta, cálmate. Nadie. Solo Él. Solo Él. ¿Se dan cuenta? Esa es la mayor bendición que les trajo. Una mayor bendición que recibieron los apóstoles es que el temor, atemorizados, se maravillaron. El temor les generó, además, que se maravillaran. ¿Se dan cuenta? Sí se atemorizaron porque dijeron, ¿quién es este hombre? ¿No? Que hasta los vientos y las aguas manda y le obedecen. Sí. El Señor se quedó dormido en su humanidad, pero después ejerció su habilidad de controlar las fuerzas y las leyes naturales. Y los llevó a hacerse esa pregunta tan importante a ellos, ¿no? ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Cuando nos respondemos esta pregunta, amado, encontramos la tercera y última enseñanza. La Escritura nos deja ver que Jesús es Dios y que sus decretos siempre se cumplen. Amado, y yo te diría, esa pregunta, ¿te la has hecho? Nos la deberíamos de hacer también nosotros y responderla también, pero a la luz de la Escritura, no de nuestros propios conceptos, no de lo que has creído o has pensado de Dios, de la Biblia, de quién es Jesús según tú, no de nuestra propia cristología, sino a través de la fe, a través de creer en lo que Él ha dicho. ¿Dónde está vuestra fe?, nos pregunta el Señor hoy. ¿En verdad crees que Él es Dios y que tiene el poder para calmar cualquier tempestad? ¿En verdad lo crees? ¿Dónde está vuestra fe? ¿O crees que en alguna de las tormentas que se presentan en tu vida vas a perecer? ¿Dónde está vuestra fe, amados? ¿En el Dios verdadero o en tus propias fuerzas? ¿O crees que el que va a resolver el problema eres tú? Si crees así, pues prepárate para muchos tropiezos en tu vida, porque en tus fuerzas no vas a poder resolver muchas cosas que van a venir. Es lo que quiere Dios, que dejes de confiar en tus propias fuerzas y empieces a confiar en Él. Perdón, Efraín, no eras parte de la prédica, pero tu testimonio. ¿Pudiste hacer algo tú para sanarte? En el momento, ¿qué decían los médicos? Pues que no había posibilidades, ¿no? ¿Y quién habló? El que puede calmarlos. Le habla a las aguas, a las tormentas. El que sana con su voz. Y ahí fue donde sanaste. En nuestras fuerzas no, en las fuerzas del amado. En esa tempestad que hoy estás pasando, ¿podrías dormir como Jesús lo hizo? Confiando en que tu Padre Celestial ya ha decretado lo que va a suceder. Que Dios siempre está en control. Que a pesar de lo difícil que parezca la prueba, Dios nunca pierde el control. ¿En eso puedes confiar? Por el contrario, el Señor hoy te pregunta, ¿dónde está vuestra fe? No confíes en tus fuerzas. No te preocupes, yo estoy en control. Para que también puedas vivir confiado, sabiendo que la fe que quiere que desarrollemos Él es la misma que Jesús tenía.
que aunque tenía naturaleza humana como la nuestra, él pudo descansar, porque estaba confiado en el Padre Celestial. Amado, la fe que quiere el Señor es esa fe que vence al miedo. Esa fe que confía en que finalmente, pase lo que pase, así venga en el momento tranquilo una tempestad, los decretos de Dios se van a cumplir. Que su palabra nos sostendrá y nos permitirá vivir confiando en Él. Esa fe que nos permita seguir caminando a pesar de la tempestad, de la tormenta, pero que en el momento de la tempestad clamemos a Él, sabiendo que Él prometió ¿qué? Respondernos y mostrarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Isaías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si estás en una prueba, en una tempestad, vence el temor con esa fe, confiando en Él, y clama a Él porque Él te va a responder y te va a enseñar cosas grandes y ocultas como las que les enseñó a ellos, ¿no? Que no conocían, nunca habían visto que alguien pudiera calmar una tempestad de ese tamaño. Esas cosas grandes y ocultas que muchos de ustedes han descubierto en el Señor son las que Él nos puede enseñar. La fe que vence al temor y nos deja estar seguros que nada, absolutamente nada, amado, pasa sin que Él ya lo haya decretado en sus planes perfectos y eternos. ¿Dónde está vuestra fe? Pregúntenselo. Gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios los bendice.